Hola, bueno, buenas tardes compañeros. Nuestro grupo le correspondió el tema de Habeas Corpus y está conformado por Estefanía López Castro, Juan Pablo Jaramillo y por mí, Natalia Gil. Entonces les voy a empezar a hablar un poco sobre qué es el Habeas Corpus, cuál es su concepto, sus características y de dónde proviene. Bueno amigos, entonces primero empezaremos como de dónde proviene esta palabra, de dónde proviene el Habeas Corpus. También como lo mencionó la profesora anteriormente, pues se puede ver que este término proviene del latín. El habea significa, el habere, se puede decir así, significa tener. Entonces, cuando tenemos como el habeas corpus, que sería tener, lo podríamos decir como un cuerpo libre, un cuerpo presente o una persona presente. Sabiendo esto, pues podremos decir que el habeas corpus es una institución política que obliga a toda persona detenida que ésta sea presentada en un plazo preventivo determinado ante un juzgado pertinente. Es decir, que si la persona no tiene las pruebas suficientes, no pueden llevar a cabo un arresto. Entonces, el habeas corpus trata de eso, permite evitar los arrestos, las detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos parajudiciales, bueno, en fin, todos esos actos que violan los derechos humanos. Dicho esto, podemos seguir con las características del habeas corpus, o sea, cuáles son las principales de este proceso llamado así. Bueno, la primera es que esta es una garantía especial para la protección de los derechos fundamentales de las personas, si lo están vulnerando. La segunda, pues es un proceso especial y preferente, ¿no? La tercera es que también, como lo mencioné anteriormente, es un proceso preventivo, ya que no hace falta de que se llegue a un juicio, sino que se puede llegar como a una comparencia previa, pues a una charla, a un acuerdo. No necesariamente lo tienen que llevar a la cárcel. El cuarto sería que se llama como un proceso reparador. ¿Por qué? Porque en este caso el juez observa la ilegalidad de la detención y se pondrá de inmediato en libertad a la persona. La quinta es que este es un proceso muy sencillo, es muy ágil, muy rápido, también se puede decir. Y por último, pues este proceso es como una comparencia verbal sin necesidad de un abogado o un procurador, que eso es pues muy importante. O sea que cada ciudadano, cuando se encuentre como en un tiempo de que se vea vulnerados sus derechos o que lo están llevando a un CAI sin justa razón, es allí donde podemos llamar al habeas corpus. Bueno, entonces ahora yo les voy a hablar sobre el objeto de protección. Entonces, en primer lugar, pues el artículo 200, inciso 1 de la Constitución, establece que pues el habeas corpus protege la libertad individual y los derechos conexos. Y pues el derecho de libertad individual garantiza a toda persona a no ser privada arbitrariamente de ella, pues ya que según lo establecido en la Constitución, solo se puede ser detenido por mandato motivado del juez, por las autoridades policiales en caso pues pues que haya hecho algo malo o algún delito, y por no más de 48 horas o el término de la distancia. También, digamos, se le encima, en el artículo 2, inciso 24, se garantiza otras dimensiones de la libertad individual, como por ejemplo el principio según el cual pues nadie está obligado a hacer aquello que la ley no manda, ni pues impedido de hacer aquella que no prohíbe. También lo de la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. La prohibición de la privación de la libertad por deudas, salvo pues el supuesto de omisión o la asistencia familiar, y el principio de legalidad pues para imponer penas y sanciones, entre otros. Bueno, también podemos agregar que los derechos fundamentales conexos con la libertad individual pues son aquellos pues que de acuerdo a las circunstancias de un caso concreto lesionan la libertad individual de modo directo, como puede ser pues el derecho a la vida cuando no se brinda atención médica de urgencia,
en los hospitales públicos, en los casos de enfermos, enfermos por VIH-Sida, o cuando por ejemplo se dicta pues un mandato de detención sin observar los requisitos y pues el procedimiento establecido en la norma procesal penal correspondiente. Además, pues en estos casos se lesionaría pues el derecho al debido proceso y como consecuencia de ello también la libertad individual, en tanto la decisión o sea, sería como, digamos como que esto sería inválido. Y pues igualmente se vulnera este derecho cuando pues el plazo para resolver la causa penal sin haber emitido sentencia sobre la situación jurídica del afectado por una medida de privación de libertad y pues ha sido tan excesivo que se termina pues afectando el derecho al plazo razonable de duración de la detención preventiva. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de objeto de control, los actos legislativos en habeas corpus. Bueno, los actos legislativos en habeas corpus comprenden una amplia gama de supuestos que han dado lugar a una tipología jurisprudencial del habeas corpus, la misma que luego fue recogida en diversos artículos de la Constitución. Bueno, encontramos que habeas corpus contra privaciones arbitrarias de la libertad o reparador. Bueno, esta se emplea frente a afecciones de la libertad individual en supuestos de detención arbitraria. Esto es cuando la detención no se ajusta a los supuestos contemplados en la Constitución. Esto quiere decir mandato judicial o fragancia delictiva. Bueno, también encontramos habeas corpus contra perturbaciones a la libertad o restringido. Este tipo de habeas corpus hace referencia a los obstáculos o molestias de la libertad individual que figuran una serie de restricción para su cabal ejercicio. En dicho sentido, por ejemplo, se ha cuestionado el uso de rejas que limitan el acceso vehicular a las vías de tránsito en zonas residenciales o los seguimientos policiales injustificados. Bueno, también encontramos habeas corpus contra amenazas o preventivo. Se emplea esta modalidad frente a las amenazas de agresión o privación de la libertad individual. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que la amenaza de lesión debe cumplir con dos condiciones para ser controlada en un proceso constitucional. Primero, debe ser cierta y de inminente realización. La certeza exige que la amenaza no sea meramente especulativa, sino que debe ser debidamente fundamentada en hechos acreditados. Y segundo es la inminencia. Por su parte, exige la agresión, que la agresión se haya producido pronto o se encuentre en curso de ejecución. Bueno, también encontramos habeas corpus contra condiciones de reclusión o correctivo. Su sujeto es el juez del habeas corpus constante y determine si las condiciones de reclusión resultan ser de tal entidad que entrañan tratamientos carentes de toda razonabilidad y por lo tanto son lesivas a la libertad individual o de algún otro derecho anexo como la salud, por ejemplo, o por lo que amerita su corrección a través del proceso constitucional. Y también encontramos habeas corpus para evitar futuras agresiones o innovativo. En ocasiones puede ser que la agresión de la libertad individual o de los derechos conexos con ella al momento de interponerse la demanda o al ser evaluados por el juez constitucional sean ya irreparables. Esto sucede cuando se pretende la liberación de una persona y en el interín del proceso este fallece por edad o por alguna enfermedad o quizás sea puesta en libertad. Bueno, y ahora dentro del procedimiento pues tenemos que la demanda pues de habeas corpus puede ser primero interpuesta o por el propio afectado o por un tercero en su nombre. Pues la demanda también puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo, también, bueno, digamos como que todas estas asociaciones así, Defensoría del Pueblo, en ningún caso es necesaria la firma del abogado o el pago de tasas o aranceles judiciales.
La demanda pues puede ser presentada por escrito, por medios electrónicos o de manera verbal ante el juez o de manera oral ante el juez. En el habeas corpus pues rigen los siguientes reglas especiales de procedimiento. Entonces primero pues que no cabe como la recusación del juez, salvo que pues, la formule el afectado a quien actúe en su pues, representación. No son procedentes pues las excusas de los jueces y secretarios. Corresponde pues el juez habilitar día y hora para actuar las diligencias. El Ministerio Público no interviene. Se pueden presentar documentos cuyos pues méritos son valorados, son validados por el juez. Y en cualquier estado del proceso pues se puede designar un abogado de oficio a solicitud pues del demandante. O sea, digamos si el demandante pues lo requiere, pues es posible como solicitar. Y las actuaciones procesales que son pues improrrogables.